Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad. Esta noche vamos a hablar de muchos asuntos y de muchas campañas que se están poniendo en marcha para tratar de erradicar una de las mayores lacras que tenemos en esta sociedad, que es la violencia de género. Para ello nos acompaña en plató Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Muy buenas noches. Buenas noches. Sin duda, ese objetivo es uno de los que persigue el Instituto de la Mujer, acabar con la violencia de género. Es el objetivo principal. Si bien desde el Instituto nos marcamos como meta luchar contra todas las desigualdades, la más grave, la más cruel, la más trágica, es la que origina la violencia de género, la violencia machista. No solamente por las víctimas mortales, que hemos de recordar que ha habido 2 a lo largo de este año en nuestra comunidad autónoma, en Castilla-La Mancha, sino también porque hay muchísimas mujeres, cientos de mujeres, que afortunadamente, sin haber sido asesinadas, viven en una tortura permanente, en un estilo de vida, unas condiciones de vida que desde luego no son las deseables. Y desde el Instituto de la Mujer, en representación, como creo que no puede ser de otra manera, de toda la sociedad de Castilla-La Mancha, tenemos que tender una mano a esas mujeres víctimas de violencia de género. Pero no solamente debemos proteger y asistir a las víctimas de violencia de género, también a sus hijas y a sus hijos. Hay algunas actuaciones tan importantes como es la asistencia y protección, que es la prevención, las campañas de concienciación, para evitar que la violencia de género llegue a término, para evitar que se pueda producir. Pero en cualquier caso, si se ha producido, también para ser conscientes de qué ocurre alrededor de la violencia machista y poder intervenir no solamente desde las administraciones y los poderes públicos, sino también poder ejercer nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas y denunciar, a veces en nombre de terceras personas, esas situaciones de violencia que desde luego no deberían ocurrir y que no deben ser toleradas. ¿Había como una especie de sensación de que se había bajado un poco la guardia en cuanto a campañas? Lo cierto es que a lo largo de estos últimos 4 años, tanto a nivel estatal como autonómico, apenas ha habido campañas de concienciación, campañas de prevención. Tal vez sí mensajes o campañas cortas coincidiendo con la conmemoración de los días internacionales, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, el 23 de septiembre, Día Internacional contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, o el 25 de noviembre, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Pero campañas duraderas a lo largo del tiempo, campañas donde se marca un inicio y un final para que sean más efectivas y que además puedan llegar al mayor número de personas, o sea, campañas hechas con objetivos, con metas y con metodología, no las ha habido y las hemos querido recuperar. De hecho, ahora mismo estamos ultimando la última campaña correspondiente al 4º trimestre, que es el que nos ha tocado gobernar, afortunadamente para este gobierno, de 2015, en la cual, bueno, como digo, desarrollamos una estrategia de campañas de prevención y de sensibilización a través de varias líneas de actuación, y una de ellas es la que hoy vamos a comentar. Esa línea de la que vamos a comentar, estamos viendo imágenes de uno de los spots, ¿Sí? de los vídeos a través de los cuales se trata de concienciar de que hay muchas caras dentro de la violencia de género. No entendamos solo por violencia de género el hecho del maltrato físico. Exactamente. Este vídeo que estamos viendo es una de las actuaciones que se han hecho. Se presentó a mediados del mes de noviembre para que tuviera también una duración y una difusión a través de las redes sociales larga. Y aunque la pueden ver cualquier tipo de personas, evidentemente, está dirigida fundamentalmente al público juvenil. Según se ha observado, entre las y los jóvenes, las y los adolescentes, hay un nivel de percepción de riesgo menor acerca de la violencia machista y, por lo tanto, nos interesaba centrar una campaña a través de los medios, a través de los cuales habitualmente las personas más jóvenes se comunican, los medios sociales, las redes sociales y el lenguaje audiovisual, para manifestar lo que tú me estás diciendo, que hay muchas formas de ejercer violencia machista. La violencia física es normalmente la que mejor se identifica, pero también hay violencia psicológica, violencia sexual, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual también es una forma de violencia de género. Y si me permites, en este punto me gustaría incidir, porque prácticamente todos los años se estrena algún documental, alguna película que viene de Estados Unidos acerca del problema que supuso la esclavitud de las personas afroamericanas, de las personas negras en Estados Unidos, y de las consecuencias que eso todavía tiene, pues, en una estructura social desigual en cuanto al acceso de los recursos en función de la etnia en ese país. Y todos lo escuchamos, vemos ese tipo de recursos con interés y me parece muy bien. Pero pensemos que hay otro tipo de esclavitud anterior, milenaria, que es la de la trata y la prostitución,
que sigue vigente. No es la esclavitud del siglo XXI, es la esclavitud de la historia, que afecta en más de un 90% a mujeres y niñas, y que la tenemos a la vuelta de la esquina en un puticlub de carretera. Eso es una forma de esclavitud y es una forma de violencia de género. Está claro el componente de género por el dato que acabamos de comentar, que más del 90% de las personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución son mujeres o son niñas, y se comercia con sus cuerpos, con sus vidas. Pues también hay que ponerlo de manifiesto, y es un dato lo suficientemente relevante como para que pensemos que también es una forma de violencia contra la que podemos luchar, porque a ese dato voy a añadir otro. El 40% de los varones entre 16 y 45 años, personas jóvenes o muy jóvenes, incluso menores de edad, han admitido hacer uso en alguna ocasión de los servicios de la prostitución. Por lo tanto, también a través de esas prácticas que están normalizadas, en nuestro día a día, prostitución o los clubs de carretera, también estamos ejerciendo violencia de género. ¿Cómo luchar contra eso? Pues es difícil, es muy complicado. La mejor manera es la educación, la prevención y la concienciación sobre la violencia y sus distintas formas de manifestación, pero sobre todo, y yo siempre lo digo, cuando vengo aquí lo suelo repetir, es la construcción de una sociedad más igualitaria. Pero como por el mero hecho de expresar que queremos una sociedad más igualitaria, esta no se convierte en tal, hay que operativizar, hay que tomar medidas que conduzcan a que esa sociedad verdaderamente lo sea. Y la concienciación es fundamental. La concienciación, la educación, desde que somos pequeños y pequeñas en el sistema educativo, pero no es el único ámbito en el que nos socializamos. Cuando somos adolescentes, pues tanto peso como puede tener la familia o pueda tener la escuela, también lo es nuestro grupo de pares, la música que estamos escuchando, las películas que estamos viendo, y estas, si somos sinceros, sinceras, vemos que tienen un contenido todavía muy machista. Basta escuchar la letra de la mayoría de las canciones de reggaetón para percibirnos, para percatarnos de que en algunas ocasiones, más de las que nos gustaría, hacen apología de la violencia, pero que también nos muestran unas relaciones entre hombres y mujeres, entre chicos y chicas completamente desiguales. Chicos que toman decisiones con una virilidad o una forma de masculinidad impositiva, sexualizada, y mujeres que están cosificadas. Se exige, ¿no?, a través de esas letras, que las mujeres estén al servicio de los deseos de esos hombres, ¿no?, que protagonizan muchas de esas canciones. Eso a veces no nos percatamos, no estamos escuchando la letra, pero llega, pero hay un germen que llega. Va llegando, y eso también es una forma de socialización a la que no prestamos atención, pero démonos cuenta de cuántos mensajes nos llegan a lo largo del día a través de los diversos medios a través de los cuales nos comunicamos, como digo, en las distintas esferas, la escuela, la familia, estas cuestiones, para darnos cuenta de que la sociedad no es tan igual como nos gustaría, y que además la representación de la misma a través de los espacios simbólicos tampoco es tan igual. Y si me permites, te voy a poner otro ejemplo. Pensamos que las familias también son más igualitarias, sin embargo vemos a través también de las encuestas y de los estudios sociológicos como son las madres jóvenes las que admiten que dedican más tiempo a los cuidados, no solamente de sus hijos y de sus hijas, también de otras personas, ¿no?, que están en la familia, los abuelos, las abuelas, los padres, madres, cuando caen enfermos. Claro, desde pequeños, aunque pensemos que los modelos de relación son más igualitarios, los niños y las niñas también van interiorizando que tal vez quien traiga o quien se considera que lleva el sueldo principal a casa sea el del padre, el del varón, que la madre es la que se ocupa principalmente de mantener la casa limpia, aunque se dice que se colabora, pero la corresponsabilidad plena sería autoengañarnos, sería una manera de poner una barrera para no superar esta circunstancia. La corresponsabilidad plena no existe, o cuando el niño o la niña se pone mala, fundamentalmente quien se ocupa de ellos o de ellas, que las lleva al médico, suelen ser las madres. Pues eso también son ejemplos que estamos mandando a los chicos y a las chicas que nos escenifican una realidad que la sociedad no es tan igualitaria como pensamos, y cuando no es igualitaria se sustentan formas de violencia machista como, bueno, desgraciadamente ocurre. Para tratar de llegar a la mayor parte de población posible, en momentos en los que a veces no somos muy conscientes de que podemos estar recibiendo esos mensajes positivos o negativos en la sociedad que nos rodea, el Instituto de la Mujer va a poner en marcha una campaña muy sencilla, en la que se trata de que muchos establecimientos, directora del Instituto de la Mujer, señora Martínez, van a tener estas servilletas con pequeños mensajes, que es una manera de incidir en lo que estaba diciendo, que de manera no muy consciente se reciban mensajes positivos esta vez. Eso es. Nos habíamos planteado desde el Instituto de la Mujer dos cuestiones, y las hemos hecho confluir en estas servilletas. Por una parte, que durante la época de Navidad, lo mismo que sucede durante el verano, repuntan
tristemente, los casos de violencia de género y también las agresiones sexuales, otra forma de violencia de género a veces no demasiado identificada como tal. Bien, pues hemos considerado que era muy pertinente el poder desarrollar una campaña precisamente cuando más se necesita, que va a ser en la época de Navidad. Por otra parte, si tenemos que llevar a cabo una campaña, también parece lógico que se desarrolle allá donde haya más posibilidades de llegar al público objetivo, que en este caso es general. Y no cabe duda que durante la época de Navidad, por fechas, comidas, cenas, porque salimos de compras y luego te tomas una caña, el espacio donde mayor gente concurre es en los bares, en los restaurantes de nuestra comunidad autónoma y también en nuestra provincia. Por lo tanto, pensábamos que era interesante transmitir esos mensajes donde va a estar la gente, donde se va a relacionar de una manera más habitual. Y como comentábamos antes, a veces recibimos input, mensajes muy negativos, pues también hay que lanzar positivos para compensar, incluso para superarlos. Y en este caso pues habíamos pensado que la distribución de 2 millones de servilletas va a ser la distribución de 2 millones de impactos con mensajes en contra de la violencia machista, a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y desde luego apelando también a la responsabilidad que cada cual tenemos para luchar contra las injusticias, en este caso contra las desigualdades. De este modo, este sector, el sector de la hostelería, se une también a colaborar y a poner su granito de arena. Sí, firmamos un convenio con la Federación de la Hostelería de Castilla-La Mancha, implícitamente con las 5 asociaciones de la hostelería de cada una de las provincias, y van a ser precisamente los hosteleros, las hosteleras de nuestra región, que se encarguen de la distribución de estas servilletas. He de confesar que nos hemos visto desbordadas con la iniciativa. Al comienzo de la campaña ya empezamos a pergeñarla durante el verano, y hablamos con el presidente de la Federación de la Hostelería de Castilla-La Mancha. Consideramos que sí que habría gente lo suficientemente sensibilizada con esta cuestión para iniciar una campaña que probablemente tuviera que ampliarse para años posteriores. Pero la verdad es que hemos tenido que poner un freno porque no hemos sido capaces, con los recursos de los que disponíamos o con los que habíamos previsto, de cumplir con todas las demandas por parte de los bares y restaurantes de la región y de Guadalajara que lo han solicitado. Y eso es una buena noticia, porque lo digo muchas veces, la violencia machista no es algo para las mujeres o que concierne solo al Instituto de la Mujer, concierne a toda la sociedad y a todos los agentes sociales. Entonces, que una federación que representa un sector tan importante en la economía de nuestra región, pero que además tiene esa potencialidad para que los mensajes que puedan transmitir tengan un efecto multiplicador, me parece esencial y me parece algo que hay que reconocer, y ojalá haya muchos sectores económicos, sociales, que quieran unirse a realizar campañas de estas características, campañas masivas, campañas que nos permiten llegar a muchísimas personas, a posibles agresores para que sepan que la sociedad está detrás, pero sobre todo a víctimas o personas que conocen a víctimas, para concienciar de que hay salida y hay recursos. Si alguien quiere conocer los bares que se han sumado a esta iniciativa y poder también tener acceso, ¿por qué no?, a este tipo de mensajes y a estas servilletas de manera más explícita, porque lo vaya buscando, puede consultar el listado en la página web del Instituto de la Mujer. Hablaba de concienciar a la sociedad. Todos tenemos claro que luchar contra la violencia de género es una cosa de todos, de absolutamente de todos, y por ello han firmado también una serie de convenios, de acuerdos con varias empresas para lo que se denomina Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. Es como lo han denominado el programa. Sí, esta es una colaboración que realizamos desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha con el Instituto de la Mujer de España. Un ejemplo de coordinación y de colaboración entre distintas administraciones, en este caso territoriales, para hacer más efectivo nuestras iniciativas. Se trata de la firma, de la suscripción de convenios con distintas empresas de la región, en concreto 12, también se unió como organización, no como empresa, el sindicato Comisiones Obreras, a través del cual se comprometen a 2 líneas de actuación. Por una parte, el hacerse eco de las campañas, de las propuestas que se hagan desde el Instituto de la Mujer de España, desde el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, en materia de prevención de violencia machista, como puede ser esta campaña, puede ser el vídeo. Bueno, a modo de ejemplo te pondré que hay una empresaria de Cuenca que quiere poner estos logos incluso en sus facturas, y a veces decimos que qué papel se leerá más que las facturas hoy en día en nuestro país. Bueno, que es una cosa muy sencilla, pues anecdótica, pero bueno, pues son mensajes que también tienen calado sobre las personas. Es un ejemplo de todo ello. Pero también algunas de esas empresas se comprometen, a si se dan las circunstancias favorables para ello, contratar
educar a víctimas de violencia de género. Eso es importante también. Lo cual es muy importante porque, claro, les pedimos a las mujeres, les ofrecemos espacios para decirles que pueden salir del terror, que pueden normalizar sus vidas, pero evidentemente si no tienen independencia económica, ese proceso de normalización va a ser mucho más difícil. Entonces, ese compromiso de empresas que, como digo, no solamente unen sus mensajes contra la violencia machista en las instituciones, sino que además contratan a mujeres víctimas de violencia de género es fundamental. Es algo que hay que poner en valor y que creo que se tiene que reconocer desde todos los ámbitos. Hablaba antes de la necesidad de educar a la sociedad, de lanzar mensajes desde todos los ámbitos positivos, para todos echar una mano. Es importante educar también a los más pequeños, a los jóvenes, porque de alguna manera se empieza a ver de manera preocupante que el foco hay que ponerlo de nuevo en los jóvenes. Parece que todo lo que habíamos avanzado echamos para atrás en esto de la lucha contra la violencia de género. Se echaba para atrás, o cuando menos no hemos sido conscientes de que esas condiciones de igualdad en las que supuestamente nos hemos educado o estábamos educando a nuestros hijos y nuestras hijas eran tales. Pues sí, como decía anteriormente, con esta estrategia de prevención intentamos cubrir distintos ámbitos, distintos espectros de nuestra sociedad, de manera general, agentes sociales, público juvenil a través de, público juvenil, público general, pero con un lenguaje, como decía anteriormente, un lenguaje audiovisual más apropiado para personas jóvenes, y desde luego no podemos descuidar el ámbito educativo. Para ello vamos a llevar a cabo cerca de 70 talleres a lo largo de toda la comunidad. Estamos cerrando ahora los lugares y las fechas, para que se pueda trabajar también en ese espacio de socialización que es la escuela, los valores de la igualdad, el valor de la igualdad como un valor sine qua non para conseguir, yo creo, el valor supremo de cualquier sociedad democrática, que es la libertad. Claro, no se puede ser libre verdaderamente si previamente no somos iguales. Entonces, trabajar esos valores superiores, ser conscientes, y lo decía, que la violencia o la igualdad, ¿no? Lo mismo que la violencia no desaparece porque digamos que no nos gusta. Para que desaparezca la violencia machista tiene que desaparecer el machismo, y para que desaparezca el machismo necesitamos construir una sociedad más igualitaria. Bueno, pues crear o permitir, ¿no?, a muchos jóvenes que puedan participar en estos talleres para identificar formas de violencia machista, forma de desigualdades que todavía persisten, ver el modo en el que nos podemos involucrar como ciudadanos y ciudadanas potenciales, que lo serán en muy poquitos años, para luchar contra todo ello. Y algo que a mí me importa mucho, y es la construcción de nuevas masculinidades, que se dice en el ámbito de la sociología y la antropología, de donde provengo como trabajadora social, y de la psicología también. Cuando hablamos de la igualdad y de la violencia machista, casi toda la carga del compromiso suele recaer sobre las mujeres, tal vez porque somos las más damnificadas y evidentemente es a las que más nos interesa. Pero para poder seguir avanzando necesitamos el compromiso de los hombres. Esto no es una lucha de sexos, es una alianza entre hombres y mujeres para poder combatir las injusticias sociales que se manifiestan a través de la desigualdad. Y por lo tanto, nosotras, que hemos hecho un gran esfuerzo para introducirnos en las esferas públicas, trabajando en los medios de comunicación, tomando decisiones, también necesitamos que los hombres hagan algunas pequeñas o grandes modificaciones, que se corresponsabilicen en el hogar. Lo comentábamos antes, la importancia que todo eso tiene para no sobrecargar a las mujeres con dobles o triples cargas. Hombres que se manifiesten verdaderamente igualitarios, que sean colaborativos, que huyan, que no sigan ese ejemplo del reggaetón que también comentábamos, y que, bueno, pues que sean un ejemplo para la sociedad y también para otros hombres de que se puede ser muy varón y se puede ser muy hombre sin necesidad de ser el hombre machista que a veces tomamos como referencia. Las redes sociales, las nuevas tecnologías, son para difundir estas campañas un aliado fundamental. Twitter, Facebook, WhatsApp, pero también son un problema, sobre todo para la gente joven que muchas veces no identifica que está sufriendo algún tipo de violencia de género. Así es algo que nos preocupa, y a lo largo de 2016 vamos a instaurar alguna medida sobre la que estamos trabajando porque tiene una complejidad técnica importante. Trabajar para ver cómo podemos abordar, cómo podemos intervenir para combatir, erradicar también la violencia machista en las redes sociales. Un tipo de violencia muy temprana, porque claro, conocemos casos de niñas incluso con 11 o 12 años que ya son
ciberacosadas a través de las redes sociales. Claro, es otro espacio de comunicación y de socialización donde se repiten las mismas pautas de comportamiento que suceden en el mundo real. Y como se repiten esas mismas pautas, también se repiten los mismos efectos los mismos efectos destructivos sobre la personalidad de las víctimas de violencia machista a través de las redes que ocurren en el mundo real. Ansiedad, terror, miedo a salir de casa, miedo a enfrentarse a la persona que le está agrediendo, en este caso un hombre por tratarse de violencia machista. Es otro espacio donde se reproducen exactamente igual y con la misma intensidad y con las mismas consecuencias la violencia machista. Como es un ámbito muy nuevo, hay poca todavía literatura científica para saber cómo se puede actuar de una manera eficaz, pero bueno, ya se han dado pasos. Hay ejemplos en otras comunidades autónomas donde llevan trabajando sobre este asunto desde hace más tiempo, como es la comunidad autónoma andaluza a través del Instituto Andaluz de la Mujer, y creo que en Castilla-La Mancha no podemos quedarnos atrás, tenemos que ponernos también al día, ser pioneros, pioneras también en estas cuestiones y tratar de erradicar la violencia machista en un espacio de relación amplio, difícil de acotar, pero donde puede tener efectos muy destructivos sobre la personalidad y la construcción de la identidad de esas mujeres, de esas niñas que la pueden padecer. Es muy difícil limitar el uso o el acceso de las redes sociales a los menores, pero me imagino que en esto los adultos, los padres, los tutores, las personas que están alrededor de estas víctimas potenciales, por así decirlo, de la violencia de género, tenemos mucho que decir. Pues mucho que hacer. Fíjate, Rosa, que pondría el acento en dos cuestiones. Por un lado, la que estás comentando, que las personas adultas sean capaces de detectar los hipotéticos casos de violencia machista y que puedan acompañar y proteger a estas niñas que la padecen, pero también sobre los agresores. Para que un agresor pueda cometer sus actos violentos, sus actos de violencia machista, también tiene que haber un cierto consentimiento social. Está claro. A veces el reírnos de determinados chistes verdes, de hombres que no hacen dignas a las mujeres a través de sus gestos, de sus comentarios, de sus decires, ¿no? Que a veces le reímos la gracia. Eso es una manera, es un micromachismo que no te voy a decir que tenga que desembocar en violencia de género, pero bueno, no son cosas que se deberían permitir porque una expresión grave de todo eso es la auténtica, o sea, la violencia machista más grave, dado que a nivel de baja intensidad también podríamos considerar que lo es. Bueno, pues también el no reír las gracias a determinados niños o adolescentes que seguramente la hayan escuchado de sus mayores, el estar pendientes de qué es lo que dicen también nuestros hijos sobre el WhatsApp, qué es lo que le dicen a las chicas, cómo se comunican con ellas, si verdaderamente son relaciones horizontales o son relaciones de dominio, es importante para poder prevenirlo, porque como decía antes, tenemos que trabajar para empoderar a las mujeres, pero también tenemos que trabajar para ofrecer modelos alternativos a los chicos, que no necesariamente tienes que ser el que decide, el que impone su criterio, el malote de la clase para ser la persona más popular o más aceptada. Hay que tener, por lo tanto, un control tanto hacia las víctimas como hacia, aunque nadie lo quiera ver y nadie quiera ver que sus hijos pueden ser, sin quererlo, de una manera no muy consciente, agresores o acosadores a través de las redes sociales, también está ocurriendo en muchas casas. Eso es, lo mismo que cuando hay casos de violencia machista sobre los adultos, no solamente porque el caso es llamativo informar sobre la situación de la víctima, es que es también importante conocer cuál es la situación, el ambiente, el contexto de esa persona, de ese agresor, porque hay muy pocas agresiones espontáneas, normalmente hay un largo historial delictivo detrás. En el caso de Cuenca lo estamos viendo. Esta era una persona aceptada, incluso querida, integrada perfectamente en su pueblo y en su ciudad, y sin embargo, y ya lo veremos cuando se abra el juicio, pero vamos, esto ya son datos públicos que se han conocido a través del sumario del caso, era una persona que tenía antecedentes graves y no solo en casos de violencia machista. ¿Por qué a esta persona se le ha consentido que haga eso? No deja de ser un delincuente. Pues, no se lo permitiríamos seguramente a un terrorista, a un yihadista, ahora que está, claro. ¿no? o a un etarra. Y esto es una forma también de terrorismo machista, que tenemos que evitar poniendo, como decía, una campaña del Instituto de la Mujer de España que a mí me pareció magnífica, la de la tarjeta roja, donde salían hombres que expresaban esa nueva masculinidad, sacando tarjeta roja a la violencia de género, diciéndole a los agresores que la sociedad y ellos mismos como hombres no lo iban a permitir.
Pues esperemos que entre todos vayamos dando pasos con campañas como de las que estamos hablando esta noche y haciendo que no solamente hablemos una vez al año de violencia de género, sino que hablemos también el resto del tiempo, porque es algo que ocurre, desgraciadamente, la mayor parte de días de todos los años. Pues en este caso, si me lo permite, Rosa, sí, te quería dar las gracias porque efectivamente en Televisión Guadalajara no solamente se habla una vez al año, son varias las ocasiones en las que hemos tenido la ocasión de participar para hablar de la violencia machista, pero también para hablar de la igualdad. Y es importante porque es un canal de información que ven muchas personas y podemos transmitir estos mensajes de ánimo, de fuerza y de compromiso a toda la sociedad. Cumplimos con nuestro trabajo de servicio público a la sociedad y también nos sentimos corresponsables de lo que está pasando, porque los medios de comunicación también tenemos mucho que decir en la parte positiva y también a veces en la parte negativa, y tenemos que entonar el mea culpa. Araceli Martínez, directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también, buenas noches y en 7 días, como siempre, más protagonistas. Que descansen.